Bienvenidos tengan todos ustedes al canal de YouTube. El día de hoy tengo el orgullo de poder presentar al neuropediatra Ángel Cermello, el neuropediatra que está ahorita viviendo en Venezuela. Él trabaja con niños con TDAH, con autismo, también con discapacidades intelectuales. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de la importancia de los exámenes a nivel de imágenes de los niños con este tipo de condiciones y su importancia también en el tratamiento a nivel farmacológico. Muchísimas gracias, doctor Ángel, por aceptar esta entrevista. Bueno, súper agradecido en verdad por haber, digamos, establecido esta coordinación de entrevistas. De verdad, de mi parte, te digo que sigo tus publicaciones, me parecen súper interesantes y bueno, de verdad que estas uniones nos alimentan mucho desde el punto de vista de conocimiento. Ok, muchísimas gracias, doctor. De igual manera, sigo bastante su información que usted también dicta en sus diferentes redes, muy valiosa en realidad. A ver, cuénteme un poquito acerca, doctor, de en su experiencia como médico. ¿Cuáles son esas ideas que tienen sus pacientes que llegan en su consulta, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión, tal vez? Porque a veces uno hace derivaciones a niños. Yo puedo de repente derivar al niño con TDAH, al neuropediatra, de repente el padre llega un poquito como la, ¿no? Como que la defensiva, ¿qué me dirá el doctor? ¿Cuál es la primera impresión de los padres, usted como neuropediatra? ¿Cómo Sí. ve a los padres? Bueno, fíjate, eso que tú dices de verdad es súper importante porque cuando llegan con una cara de terror o una cara de verdad de miedo. Incluso muchos que son referidos no llegan al neurólogo pediatra porque quizás existe en el imaginario colectivo de que cuando llegan al neurólogo pediatra inmediatamente se les hará algo de repente muy invasivo, alguna medicación que será muy fuerte. Es decir, quizás la gente trata de evitar el neurólogo pediatra en algunas circunstancias pensando que cuando se llega al neurólogo pediatra es porque el caso está, pero súper complejo, súper mal, y quizás ese mito ha influido un poco en la percepción de las madres, ¿no? Yo pienso que el deber de nosotros en la consulta primero es tranquilizar a los padres, porque tranquilizando a los padres nos tranquilizamos nosotros como terapeutas también, o como médicos en este caso, ¿no? Yo siempre he dicho que la neurodiversidad incluye autismo, TDAH, epilepsia, cada una de estas condiciones que tanto tú como tu equipo abordan, definitivamente, mira, son un pedacito, hacemos cada uno de nosotros. El psicólogo hace su pedacito, el neurólogo su pedacito, y trabajando en conjunto tratamos de ofrecer la mejor respuesta al paciente. En el caso concreto del neurólogo, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Lo primero, como tú bien dices, tratar de calmar un poco esta parte de los nervios. Enfocar el caso desde el punto de vista diagnóstico. Hay que resaltar que un diagnóstico de autismo, de TDAH o de discapacidad intelectual no es un diagnóstico fácil de darlo la primera vez que tú ves al niño. A veces los padres van con la expectativa de que lo viste por primera vez y ya tienes un diagnóstico claro. Y realmente no necesariamente es así. Entonces, yo trato en esta primera consulta de alguna forma de dar tranquilidad, de averiguar cuáles son esos signos de preocupación que tiene la madre, que tiene el padre, que tiene el docente, que tiene el entorno del niño. También trato en la medida de lo posible de observar mucho al niño. Resulta que lo que tú consigas como diagnóstico, el 80% depende de lo que tú veas. Si tú ves la consulta, un niño no te ve a los ojos, tú lo llamas por su nombre y no voltea, tú sientes que se aísla, agarra el juguete, pero no le da una función lúdica al juguete, sino que se detiene en una partecita por decirte un carro, en vez de jugar, darle en la función lúdica a ese juguete, nada, se detiene en una ruedita por horas, por rato, y no le da el juego simbólico. Cuando dan esa sumatoria, tú visualmente, aunque no lo estás tocando al niño, tú te estás dando cuenta que hay algo que no va bien. Y cuando lo escuchas hablar, y entonces te habla de una forma peculiar, usa de repente una terminología como muy estricta, muy técnica para la edad que tiene, tú pudieras pensar también en algún diagnóstico. Entonces, con todos estos signos de alerta, tú tratas de encaminar a la mamá. Mire, mamá, yo pienso que es importante que si un niño tiene un problemita en el lenguaje, sea abordado de manera multidisciplinaria. Un terapeuta del lenguaje, un médico foniatra,
Es importante también que si hay alteraciones sensoriales, que en muchos de, creo que en tus videos también has hablado de esto, de la parte sensorial. Yo pienso que un terapeuta ocupacional es una herramienta importante. Los neurólogos tenemos la misión de descartar organicidad cerebral en muchos pacientes. No es mentira para nadie que un paciente con autismo de manera comórbida puede tener epilepsia, de manera comórbida puede tener algún tipo de lesión estructural, y a nosotros a través de electroencefalografía, a través de neuroimágenes, a través del examen físico, podemos establecer algún tipo de organicidad cerebral si así fuera el caso. Ujú. Y justamente eso que usted me está comentando acerca del electroencefalograma, la resonancia, las tomografías, de repente algún otro tipo de estudios a través de imágenes, ¿podemos llegar a un diagnóstico con ese tipo de imágenes o para qué es útil en realidad? Porque eso creo yo que son muchas de las dudas que tienen. A veces los papás dicen, Claro, mis hijos, ¿no? El neuropediatra le mandó un electroencefalograma y todo salió bien. Entonces, claro. No, ¿a qué no, se a mí me debe? han llegado así, doctor, mire, hágame un electro para que le diagnostique si tiene autismo. Y no, Sí. ojo, el Ujú, electroencefalograma no diagnostica autismo. ujú, La neuroimagen no diagnostica autismo, tampoco ujú, diagnostica TDAH. ujú, Incluso una neuroimagen puede salir normal y el paciente tener una epilepsia. Es decir, ujú, estos estudios para nosotros son orientadores. Si tenemos un niño que llega con condición de autismo, pero su papá convulsiona y el niño ha tenido, no, en las noches cuando duerme hace unos movimientos extraños, doctor. Entonces yo tengo que descartar en ese niño con autismo que no venga de manera comórbida, acompañada con un riesgo epiléptico. ¿Cómo lo hago? A través de un electroencefalograma. Aun cuando el electroencefalograma no me dará un diagnóstico de autismo, me dirá si ese niño con autismo tiene riesgos epilépticos o riesgos convulsivos. Entonces, estos estudios son para ver si existe alguna comorbilidad en estos pacientes desde el punto de vista de organicidad cerebral. Entonces, para nosotros sí tiene mucho apoyo, mucha ayuda, y es reconfortante decirle a un padre, mire, aquí en este electroencefalograma no sale algún indicio de que tenga un electro sospechoso de epilepsia o de convulsiones. De modo que esos temblorcitos que le den la noche no necesariamente son crisis epilépticas. Puede quedarse, digamos, tranquila por ese lado. Es importante ujú, ver si a la hora de dormir el niño se ha expuesto demasiado a videojuegos, se ha expuesto demasiado a pantallas, se ha expuesto demasiado a algo que lo estimule en gran medida. Entonces su sueño no necesariamente es reparador. Es un sueño en el cual está, digamos, su mente y su cerebrito invadido por todo lo que vio. Entonces, ujú, forma parte de las cosas. Yo siempre he pensado que la neurodiversidad tiene un equipo. Somos parte de un equipo, los neurólogos pediatras, y para mí es determinante que si hay un problema de lenguaje, un terapeuta de lenguaje actúe, que si hay problemas ujú, sensoriales o de motricidad, un terapeuta ocupacional actúe. Este niño debe, imagínate, el tema de la escolaridad, debe entrar a la escuela. Un niño con condición de autismo y TDAH no es mentira para nadie que la tiene más compleja a nivel escolar y a nivel académico. Entonces, este tipo de pacientes deben requerir un apoyo o un abordaje. Nosotros le hacemos generalmente la referencia para estos terapeutas. Desde el punto de vista de neurología, a efectos diagnósticos y terapéuticos, el psicólogo es una gran herramienta. ¿Por qué el psicólogo? Porque el psicólogo muchas veces puede determinar o ayudar en la parte diagnóstica. Ellos realizan una serie de tests, realizan una serie de valoraciones que para nosotros son muy importantes y en mi caso les presto mucha atención. Además, el ujú, psicólogo tiene como la capacidad, más que nosotros mismos los neurólogos, de repente de darle esa tranquilidad a los padres o de encaminar la parte emocional de los padres. Entonces, yo ujú, sí creo en el equipo multidisciplinario. ujú, Yo siento que formo parte de ese equipo. Este ujú, equipo no está conformado por protagonistas, sino sencillamente por un equipo mancomunado que trabaja en función de algo complejo, como es el autismo, el TDAH, las discapacidades intelectuales y muchas otras. Qué importante en realidad es lo que dice usted, doctor, porque acá, sobre todo en mi país, y creo yo que de repente suele suceder en otros países, es que el diagnóstico de TDAH, de autismo, como que solamente los neuropediatras han tomado cierto poder, ¿no? En querer solamente ellos diagnosticar, ¿no? Y creo yo que esa es una lucha constante en la cual yo también hago en redes sociales para que los padres entiendan que el diagnóstico, como bien usted dice, ¿no? Es de todos, ¿no? Implican todos, neuropediatras, terapeutas, psicólogos,
además profesores también, ¿no? Yo hago Claro, entrevistas a los claro, claro. profesores, ¿no? Hago entrevistas a los profesores, hago observaciones dentro del aula. Entonces, creo yo que esta parte de acá que usted está comentando es muy valiosa en realidad. Ahora, saltando un poquito del tema, respecto a los tratamientos, ¿no? Los tratamientos, yo como especialista en psicología me apoyo en las terapias, sobre todo acerca de modificación de conducta. Pero ¿qué opinión nos puede dar usted o qué asesoría cuando los padres no quieren llevar al niño a que pase ya, o mejor dicho, cuando los padres han recibido una receta por parte de un neuropediatra y el psicólogo también ve y opina lo mismo que el neuropediatra? O sea, el niño necesita un tratamiento farmacológico y los padres se rehúsan completamente. ¿Qué nos puede decir en base a eso? ¿Puede haber mejoría? ¿No Bueno, puede haber? ¿Va a ser más bueno, lento? me entusiasma mucho el enfoque y la manera como tú haces esta pregunta, porque debo decirte que uno de los retos más complejos del neuropediatra en verdad es la medicación, o sea, tomar la decisión de medicar a un niño. Recordemos que nosotros trabajamos con psicofármacos, son medicamentos que son de cuidado, de vigilancia, de supervisión, y obviamente hay que tener ciertos criterios antes de mandarlo. No todo niño con autismo se medica, no todo niño con TDAH se medica. Es decir, hay que estar claro que no siempre la herramienta de neurología es para medicar. No siempre la herramienta de neurología es para medicar. Ahora, ¿qué sucede? Si tenemos un niño con autismo que está teniendo conductas autoagresivas, que está teniendo una disruptividad importante, que debido a su disruptividad pone en peligro a su entorno escolar, o se pone en peligro a sí mismo, o un adolescente que pueda tener una ideación suicida. Es decir, si existe una sintomatología que nosotros vemos en la práctica que no es modificable de manera, digamos, precoz, mediante la sencilla valoración terapéutica, yo pienso que es válido considerar la medicación. Ojo, yo siempre he pensado que los medicamentos psicofarmacológicos en su mayoría no son para curar algo. Ojo, estos medicamentos buscan reducir sintomatologías que pueden ser potencialmente peligrosas. Solo por ponerte un ejemplo, en el caso del TDAH, un porcentaje grande de niños con TDAH se medican bien sea con atomoxetina o se pueden medicar con metilfenidato, pues en nuestros países. Sin embargo, existen otros países donde existen otras moléculas un poco, digamos, más actualizadas. Sin embargo, en la práctica se consigue o atomoxetina o metilfenidato. ¿Ok? Para tomar la decisión de usar este fármaco, ya nosotros tenemos que tener un niño que ha pasado por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, las maestras no encuentran qué hacer con el niño, los padres consideran que el avance ha sido bastante negativo o desfavorable. En esos escenarios, para mejorar la atención, reducir la hiperactividad, es válido usar esas moléculas. El tiempo de duración lo determina cada paciente. Cada paciente es único, no se puede hacer una receta para todos. Definitivamente esto hay que individualizar cada caso. Y te repito, no hay nada más difícil que tomar la decisión de medicar. Hay padres que cuando tú le dices, mira, voy a colocar este psicofármaco porque hay el criterio para colocarlo, eso genera mucha angustia en los padres y muchas veces prefieren no dar el medicamento. Eh, en esto hay que ser muy responsable con los padres y decir cuáles son tus argumentos para decir que se debe medicar. Yo no soy ese que medica a la primera vista, es decir, no me gusta medicar por primera vez, no me gusta. Yo Ujú. prefiero que el paciente tenga un histórico ya de un buen abordaje multidisciplinario, pero cuando el abordaje multidisciplinario en cierta forma no ha tenido los resultados deseados, lo que nos queda es pensar en la psicofarmacología como una opción coadyuvante o que complemente lo que se viene haciendo, no para sustituir. De hecho, tú puedes dar un psicofármaco y no porque le des un psicofármaco no lo vas a enviar al psicólogo, o no porque le des un psicofármaco no lo vas a enviar a un terapeuta. Eso hay Ujú. que dejarlo muy en claro. Claro. ¿Y cuáles vendrían a ser entonces, doctor, para aquellas personas que nos están escuchando ahora en la entrevista, y para que les quede claro, una diferencia entre un neuropediatra y un psiquiatra? ¿No? ¿Cuál vendría a ser la diferencia? ¿En qué momento ir al psiquiatra? ¿En qué momento ir al neuropediatra en caso de niños con TDAH, con autismo? Ok, mira, fíjate, yo pienso que cada uno tiene su rol. En el caso de la neurología, yo lo asumo como que nosotros tenemos que determinar
si un paciente potencialmente puede tener alguna comorbilidad neurológica. ¿Qué significa comorbilidad? Que su cerebrito tenga alguna lesión. Es decir, hay niños que cuando nacieron estuvieron ingresados en retén o neonatología, fueron prematuros, de repente esos niños presentaron de niños convulsiones febriles o tienen algún factor de riesgo que haga pensar en lesión cerebral. Es deber del neuropediatra descartar alguna organicidad, bien sea a Ujú, través de la parte electroencefalográfica o tal vez a través de las imágenes. También ujú, tenemos el criterio para ir manejando lo que son los criterios diagnósticos basados en la Academia Americana de Psiquiatría o en otras entidades reconocidas de cómo enfocar el diagnóstico de autismo, cómo enfocar el diagnóstico de TDAH. Tenemos la verdad absoluta una vez que yo digo, mira, yo sospecho que hay condición de autismo. O sea, yo la sospecho. Eso no lo convierte necesariamente en autista. Yo ujú. necesito que esa sospecha mía sea comprobada por un equipo multidisciplinario. Y es donde yo pienso que el psicólogo pasa a tomar un papel preponderante. Ahora, el neurólogo pediatra dentro de su formación también ha sido, digamos, ha estudiado la psicofarmacología. Por lo tanto, podemos indicar algunos medicamentos en casos concretos, bien sea epilepsia, algunos trastornos de ansiedad, etcétera. Pero cuando llegar a la parte de psiquiatría, o cuál es mi opinión al respecto, yo también he pensado que el psiquiatra forma parte de este equipo. Ujú, Los casos complejos o los casos donde no han tenido una evolución favorable, bien sea desde el punto de vista terapéutico, bien sea con el abordaje neurológico, muchas veces pueden requerir fármacos, digamos, un poco, digamos, más clasificados, ¿no? Cuyo dominio es más apropiado realizarlo mediante el psiquiatra. El psiquiatra, al igual que el neurólogo, tiene formación en cómo diagnosticar autismo, cómo diagnosticar TDAH y cómo diagnosticar. Así que ellos también forman parte de este equipo diagnóstico. Entonces, aun cuando puedan haber similitudes, fíjate que el neurólogo busca descartar lesiones o organicidad cerebral, encaminar el diagnóstico. A mi juicio, el psiquiatra va a profundizar el abordaje terapéutico, esta vez mediante una serie de psicofármacos un poco más clasificados ujú. que lo que puede manejar el mismo neurólogo. Muchos pacientes que nosotros vemos pueden tener ideación suicida, pueden tener depresión, pueden tener trastornos obsesivos compulsivos. Son diagnósticos del ámbito de la psiquiatría y ellos tienen, digamos, la pericia para poder enfocar este tipo de casos. Entonces, tenemos papeles o roles similares, pero cada uno tiene su abordaje y cada uno tiene su rol en esta situación. Entonces, cada uno, tanto el psicólogo, el neuropediatra, el psiquiatra, cumplen un rol diferente, ¿no? Y a veces entiendo yo esa desesperación cuando los padres vienen a consulta y me dicen, me han derivado a psiquiatría. Bueno, y psiquiatría es sinónimo, creo yo, por lo menos acá en mi país, es de locura, ¿no? El psiquiatra es loco, ¿no? O sea, como que asocian Claro, equivocadamente al psiquiatra como si fuesen una persona que son locos, van al psiquiatra, cosa que no es así. Mm, Ahora, ¿qué me puede comentar usted acerca de las sesiones de terapia, ¿no? De repente, usted, para poder conocer un poquito la cultura, ¿no? Nosotros somos de Lima, de Perú, en su cultura de usted, ¿cómo se aborda, ¿no? Las sesiones de terapia, ¿no? ¿O qué tan fácil de repente puede ser el acceso a recibir la sesión de terapia? ¿Cuál es el inicio? ¿Pasan primero por psicología, por neuropediatría? ¿Qué tipo de terapias hay allá? De repente, hacen métodos ABA, métodos Denver, o hacen solamente terapias claro. ocupacionales. Cuénteme un poquito para conocer la cultura de ella. Ujú, Bueno, fíjate, yo afortunadamente formo parte de un equipo donde tenemos, digamos, varios terapeutas y yo me nutro de ellos para incluso poder darte esta respuesta. Porque ujú, como bien sabes, bueno, yo estoy en la parte de neurología y sé de la parte de neurología, pero por la ujú, cotidianidad del trabajo, tú vas conociendo lo que hace el psicólogo, lo que hace el terapeuta ocupacional, lo que hace el terapeuta del lenguaje. Y como te digo, cada uno tiene un pedacito de acción en toda esta temática. Hay un punto ujú, que te debo decir y es el hecho de que sea aquí o en otro país, el abordaje es multidisciplinario. Pero por lo ujú, menos en nuestro medio, en mi país, no es tan fácil, digamos, lograr que un paciente pueda cubrir todas las valoraciones requeridas. Es ujú, decir, de repente, bien sea por el contexto social, bien sea porque no todos los centros públicos disponen de todas las especialidades, incluso en centros privados. Los centros privados a veces te pueden tener no todo el equipo completo.
Entonces, hay que explicarle esto a los padres. El deber ser, lo que nosotros leímos en los libros, que es el deber ser, el equipo multidisciplinario, el abordaje ABA, la terapia cognitivo-conductual, eso se lo tenemos que explicar individualizadamente según cada caso. O sea, nos dice que el equipo está compuesto por tantas personas, pero en nuestro medio de repente nada más contamos o disponemos de esto. O el padre dice, mira, yo no puedo costear todo, yo puedo costear. Entonces, esta es una realidad que de repente la vivimos en mi país, pero también puede ser una realidad en otros países. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que no deja de ser muy complejo el abordaje multidisciplinario. Y muchas veces vale decir que ese abordaje multidisciplinario se queda en la teoría. Muchos padres no logran hacer un abordaje multidisciplinario con propiedad como está descrito en la bibliografía, como uno la conoce, porque muchas veces no se puede hacer. Ujú, Pero vale decir que cada caso es único. Yo pienso ujú, de esa manera. Como cada ujú, caso es único, tú debes individualizar y priorizar lo que necesita el paciente. ¿Ok? ujú, Entonces, ujú, yo sí creo que al individualizar el caso, tú podrás decir, este paciente tiene una prioridad de psicología, una prioridad de terapia de lenguaje, una prioridad, caramba, está convulsionando, una prioridad neurológica. Entonces, al individualizar el caso, puedes más o menos redirigir a dónde va a ir el paciente. El deber ser es que ese paciente tenga un abordaje multidisciplinario, pero resalto, es un abordaje que muchas veces se queda en lo teórico y no podemos cumplirlo al 100%. así es. Bien, doctor. Y ya la última pregunta para poder cerrar, más que una última pregunta, una sugerencia, ¿no? Yo siempre a mis pacientes les recomiendo porque yo tengo caso de madres que me dicen, psicólogo, voy a ser mamá, ¿no? Voy a ser mamá y tienen miedo de que sus niños, ¿no? Que el niño que está, pues, no está en la barriguita, tenga autismo, tenga TDAH, al igual que el primer hijo, ¿no? Entonces, prevenir no podemos decir, ¿no? O sea, no podemos decir que hay una prevención para el TDAH, para el autismo, pero sí de repente podemos recomendar justamente para que los síntomas, ¿no? De un TDAH, de un autismo, no se vayan incrementando. Mis recomendaciones como psicólogo, a veces cuando me dicen eso, yo siempre le digo, uno, hay que disminuir el uso de las pantallas y dos, hay que darle autonomía a los niños, hay que darle autonomía. Autonomía es esa capacidad que el niño tiene para hacer sus cositas solo, dependiendo de su edad cronológica, no es la autonomía. Y desde su punto de vista como neuropediatra, ¿qué podríamos recomendar? ¿No? ¿Qué se puede recomendar a aquellas madres que tienen ese miedo? De repente no tienen caso de niños con TDAH, pero piensa, ¿qué puedo hacer para que mi niño no tenga TDAH, ¿no? ¿O qué puedo hacer para que mi niño no tenga autismo, ¿no? Entre comillas, Sí, prevenir. Pero, sí. a Mira, ver, ¿qué me puedes comentar? lastimosamente, al día de hoy, no existe, digamos, una bibliografía, una fuente, una investigación seria que nos diga cuál es la causa del autismo. Si bien Así es es. cierto, existen múltiples de hipótesis, existen muchos estudios, estudios que están estandarizados, doble ciego, todo esto, pero no se ha logrado decir fehacientemente esto causa el autismo. Lo que se piensa es que el autismo es una compleja combinación entre un determinante genético y una serie de predisponentes ambientales. Entonces, esa interacción que a veces, digamos, está descrita de esa forma, muchas veces no sabemos cómo se prevalece o qué es lo que prevalece más, si es tu idiosincrasia genética o esa interacción con los factores ambientales. Por lo menos en la parte de investigaciones, lo más que se ha leído, lo más que se ha documentado, el control del embarazo adecuado va en estricta relación con el alza estadística de casos de autismo, de TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo. Es decir, embrazos mal controlados, embrazos controlados tardíamente, niños que nacieron prematuros, niños que tuvieron una hospitalización prolongada en neonatología, niños que tuvieron problemas de falta de oxígeno de manera importante, hipoxias, asfixias al nacimiento, los prematuros, ya lo dije, son factores de riesgo desde el punto de vista estadístico. Ahora, ¿todo Ujú, prematuro es autista? No. ¿Todo niño que estuvo en retén es autista? No. Entonces, ujú, esto pasa a ser una consideración, digamos, de estadística teórica. Pero, ¿qué ujú, sí se sugiere? Uno, desde el punto de vista prenatal, antes de nacer. Antes de nacer, decirle a la madre que el control del embarazo es importantísimo. Las unidades de atención neonatal, el control obstétrico son determinantes. Eso no puede pasar por debajo de la mesa. Cuando el niño ya ujú, nace,
la determinación de signos de alerta de manera temprana es importante. No es adecuado cuando a veces, por lo menos yo soy de una zona, digamos, un pueblo aquí en mi país, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces, no, déjalo que él habló a los 4 años, yo tengo un tío que Así, habló a los 4 años, o sea, minimizar la sintomatología. Un niño que no te habla al año, a los 2 años, debería así, ser estudiado y no así. banalizar ese síntoma. Una de las cosas que tienen que hacer las madres es no banalizar la sintomatología que le resulte sospechosa, que no te vea a los ojos, que no te responda al llamado, que se aísle, que no haga amiguito, que se pegue a sí mismo, que camine de puntilla. Cualquiera de esas sintomatologías de alerta, no banalizarla. La otra, Ujú. el pediatra. Debo reconocer, yo soy pediatra también, y hasta que no hice neurología pediátrica, te puedo decir que me enfoqué más en lo respiratorio, más en las diarreas, más en las Ujú. vacunas, en el peso, en la Exacto. talla, Ujú. y quizás dejaba en un segundo plano, y eso le sigue pasando, estoy seguro a muchos colegas, De la verdad. parte de estos signos de alerta, esta Ujú. parte del lenguaje, el neurodesarrollo en todo su Ajá. contexto. Entonces, los pediatras tenemos una gran responsabilidad en darle importancia a las preocupaciones maternas, no banalizarlas y referir oportunamente al equipo multidisciplinario. Yo pienso que por lo menos ese es un punto de avance o de inicio para tratar de reducir o disminuir el impacto de estas condiciones en los niños y en las madres, por supuesto. Bien, muy bien. Muy bien, doctor Ángel. Muchísimas gracias por esta entrevista. En realidad, creo yo que nos ha despejado bastantes dudas acerca de los trastornos en el neurodesarrollo y la importancia del rol del neuropediatra. Muchísimas Bueno, gracias. Para mira, aquellas personas que de repente estén interesadas en sus redes sociales, ahí justamente en la descripción del video estoy dejando ahí para que tal ok, vez aquellas mira, y personas quieran quería hacer consultita. Dígame. Ujú. concretamente, quería felicitarte de verdad, sigo tus publicaciones, veo que estás, digamos, como entregado a este mundo de la parte de la neurodiversidad y lo estás haciendo de una manera educativa hacia las personas. Yo pienso que eso es una labor que de verdad te felicito y me gusta la manera como lo estás enfocando y entonces quería hacerte esa salvedad de felicitarte por eso. Muchísimas gracias, en realidad me alimentan bastante sus felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que no sea la última entrevista, así que lo comprometo No, desde no, no, ya. para nada, para nada. Ojalá podamos de alguna forma conversar de algunos de estos temas, sobre todo que no sea tanto como entrevista como tal, sino un conversatorio contigo para también retroalimentarnos un poco de toda tu experiencia. Ok, bien, así será, de todas maneras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, hasta luego.